Vamos a compartir nuevamente, hermanos, en el segundo libro de Crónicas. ¿Se acuerdan que veníamos viendo la vida del rey Ezequías desde hace unos domingos atrás? Y quisiera, de alguna manera, con la ayuda del Espíritu Santo, poder finalizar o completar este bosquejo de la palabra que está hablando en nuestro corazón en todos estos días. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 2, en la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, que habitualmente decimos Segunda de Crónicas, ¿vio? Es el segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así se llama el libro, ¿verdad? Aleluya. Segunda de Crónicas 32, 2. Gloria a Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 2, dice la palabra de Dios: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana, el pasaje de la palabra de Dios. ¿Se acuerda, hermano, que hace algunos días atrás, como decíamos, estábamos leyendo esta palabra, escudriñando esta palabra de Dios respecto al rey Ezequías, ¿sí?, del reino del sur, del reino de Judá, un rey que según la Biblia nos dice que gobernó muy bien, gobernó con temor a Dios, fue uno de los mejores reyes del pueblo judío, como nos cuenta la palabra y como nos dice la historia. Había hecho lo bueno y lo recto delante de Dios. Como vimos en el capítulo 31 de Segunda de Crónicas, él había restaurado el culto en medio del pueblo, celebró la Pascua, quitó los lugares altos, es decir, los lugares de adoración idólatra, y restauró la verdadera adoración a Dios. Ahora, en este contexto, hermanos, del reino de Judá, habíamos visto que de pronto un rey llamado Sennacherib había invadido Judá con la intención de venir y combatir, ¿sí?, tomar Jerusalén. De hecho, habíamos aprendido la enseñanza, hermanos, creo que fue el domingo pasado, que a partir de este acontecimiento que vive el rey Ezequías, la palabra nos hacía entender que este rey había hecho lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Dios, había buscado a Dios de todo corazón y, sin embargo, capítulo 32, versículo 1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib. ¿Se acuerdan? Es decir, que el rey se mantuvo fiel completamente, buscó a Dios, hizo lo recto, pero sin embargo, después de haberse mantenido fiel, el enemigo se le vino encima. ¿Vio? Y aprendíamos de la palabra de Dios que por supuesto que a Dios le agrada que sus hijos y que sus siervos, que cada uno de nosotros como hijos y como siervos de Dios, hagamos las cosas bien, nos mantengamos fieles, busquemos a Dios de todo corazón. Sin embargo, esto no impide que muchas veces tengamos que pasar por pruebas, por luchas, por circunstancias adversas. Esto no impide que muchas veces el enemigo se nos venga encima. ¿Se acuerda que decíamos así? Bendito sea el Señor.
Ahora bien, habíamos visto en Segunda de Reyes capítulo 18, ¿recuerda? ¿Cuál había sido la respuesta del rey Ezequías cuando él se enteró, tuvo conocimiento de que Sennacherib había venido a invadir Judá y que venía contra Jerusalén? Y Segunda de Crónicas 18 nos hablaba de 3 actitudes del rey Ezequías. ¿Recuerda, mi hermano? Hace ya unos domingos atrás. Cuando llegó el momento de enfrentar aquel formidable ejército invasor, hubo 3 actitudes del parte del rey Ezequías. La primera que nos enseñaba la palabra fue que confió en sí mismo. Segunda de Reyes 18, ¿se acuerda? Dice, voy a negociar con Sennacherib, le voy a prometer pagar impuestos y seguramente me va a dejar en paz. Así que le dio plata, le dio oro de Jerusalén y dijo, mira, déjame en paz, no me molestes, yo te pago los impuestos que vos me digas. ¿Se acuerda de eso? No le alcanzó para nada. No lo pudo convencer. ¿Sí? El invasor, ¿qué hizo? Agarró la plata, el oro, pero quería igualmente conquistar la ciudad. ¿Y cuál había sido el error? Confiar en sí mismo. Así que la palabra nos enseñaba que ante las circunstancias adversas, cuando el enemigo se nos viene encima, lo peor que podemos hacer es tomar la decisión de confiar en nosotros mismos. Recuerda que aprendíamos eso. La segunda actitud del rey Ezequías. Quiso hacer una alianza militar con Egipto. Recuerda, tampoco le sirvió. ¿Por qué? Porque Egipto estaba debilitado. Egipto representa el mundo, hermanos. Tampoco está bien que nosotros cuando andamos en luchas, en pruebas o en dificultades o en angustias o con luchas espirituales, tampoco está bien que nosotros busquemos recursos del mundo, ni de nosotros mismos ni del mundo. En este caso representado por Egipto, ¿sí? Porque nada vamos a obtener del mundo que pueda darnos la seguridad de poder enfrentar y vencer al enemigo de nuestras almas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que hablábamos de esto. Pero hubo una tercera actitud, ¿sí? La más importante del rey Ezequías, mis amados hermanos. Lo habíamos visto también en la palabra en Segunda de Reyes. La decisión más acertada, la más valiosa de parte de este rey, que había sido confiar en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios. Es decir, cuando el rey Sennacherib viene con todas sus proclamas, con todas sus amenazas, lo habíamos visto en Segunda de Reyes, finalmente el rey Ezequías va personalmente a la casa de Dios, ora a Dios, despliega toda su carga delante de Dios y a través del profeta Isaías, Dios le responde y le dice, yo he escuchado tu oración. Amén. Así que en ese momento Dios revitaliza el corazón de su siervo Ezequías. ¿Cuál fue el fruto? Confiar plenamente en Dios, ni en sus recursos propios, ni en los recursos del mundo, sino que ir a la casa de Dios, rendir completamente su corazón, poner la carga delante de Dios y Dios le responde por medio del profeta Isaías y le dice, he escuchado tu oración tocante a Sennacherib. Y Dios le dio la victoria. Amén. Así que él recibió, hermanos, palabra de Dios diciendo que Dios mismo se iba a ocupar de esa invasión, de ese enemigo formidable, como dijimos, que venía contra él. Y aquí en Segunda de Crónicas, mis amados, lo que nosotros podemos ver hoy es un relato un poco diferente a Segunda de Reyes. Si usted los compara, dice, che, pero acá, ¿qué pasó? Son relatos diferentes, ¿sí? Pero de cada relato nosotros tomamos una enseñanza espiritual. No es que se contradiga la Biblia, por supuesto que no lo hace, pero nosotros tomamos claramente enseñanzas espirituales con las cuales el Espíritu de Dios edifica nuestra vida. Lo que nosotros podemos ver aquí en Segunda de Crónicas, lo que la palabra nos enseña hoy, es el fruto de la confianza puesta en Dios de parte de Ezequías. Cuando él confía en Dios, cuando él va a la casa de Dios, Segunda de Reyes 18, y confía en Dios y Dios le responde, Dios revitaliza su corazón, fortalece su corazón y Ezequías cambia de actitud. Amén, mis amados. Lo que nosotros vemos, hermanos, que después de haber tomado la decisión más valiosa, que es la de confiar en Dios, la de buscar a Dios de todo su corazón en medio de la prueba, la palabra de Dios nos muestra entonces esos 3 frutos. Hay 3 frutos, sí, que vienen de la confianza puesta en Dios
de parte de Ezequías. Fíjese, parece un rey diferente al que nosotros encontramos en 2 de Reyes 18. Mire lo que hizo. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Versículo 5. Con ánimo resuelto edificó Ezequías los muros caídos, alzó las torres, puso otro muro, fortificó Milo. Milo era como una fortaleza que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Además hizo muchas armas y escudos, puso capitanes y le dijo al pueblo: no teman porque Dios está con nosotros. ¿Qué rey era este? No era el que había querido pagarles impuestos a Sennacherib. No era el que se había querido tomar alianzas con Egipto. Este era un hombre que estaba fortalecido por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Amén, mis amados. Así que la palabra, como decíamos, nos muestra, mis amados, aquí en 2 Crónicas 32, a un hombre con una fortaleza que venía del cielo. Mire, delante de sus ojos la cosa estaba muy mal, como a veces están delante de los nuestros, ¿verdad? La cosa parece muy mal, ¿sí? Pero desde que él fue a la casa de Dios y puso su corazón delante del Señor, todo cambió para él y para el pueblo. En aquella situación que parecía no haber salida, hermanos, en aquella situación límite, él busca a Dios de todo corazón y esa confianza comienza a dar frutos que se transforman luego en bendición de Dios para su vida y para la vida del pueblo de Judá. Así que nosotros encontramos 3 frutos básicamente en la palabra de Dios acerca de la confianza de Ezequías en el Dios Todopoderoso. El primero es fortaleza. El segundo, preparación. Y el tercero, la victoria de Dios. Los 3 frutos que obtiene el rey Ezequías por haber rendido su corazón delante de Dios en aquella situación. Amén, mi amado, me sigue hasta acá. Gloria a Jesús. Así que el primer fruto de la confianza, vemos fortaleza. Fortaleza que viene del cielo, fortaleza de Dios en la vida de su siervo. Ezequías se fortaleció buscando a Dios de todo corazón, hermanos, en una comunión personal en la casa de Dios. Él fue, rindió su corazón, desplegó su carga, no sabemos cuánto estuvo. Fue a hablar, mandó a sus siervos a hablar con el profeta Isaías, buscó de todo corazón a Dios. Pero también hay algo importante, hermanos. No solamente él fortaleció la comunión con Dios, sino que en medio de la prueba fortaleció su comunión con sus hermanos. ¿Sí? En medio de la prueba fortalece la comunión con los hermanos. Versículo 3 dice: tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Primera parte del versículo 3. ¿Qué significa esto? Que él había un grandísimo problema. Él necesitaba confiar en Dios, pero también necesitaba compartir la carga con sus hermanos. De tal manera que fortalece la comunión con sus hermanos, con los príncipes, con los más allegados, con aquellos que estaban cerca suyo. Y esto es muy importante, mis amados. ¿Sí? Es importante fortalecer la comunión personal con Dios en medio de la prueba, pero también fortalecer la comunión con los hermanos. Por supuesto, la comunión espiritual estamos hablando. ¿Sí? De la misma manera, fortalecer la comunión con los hermanos en el medio de la prueba, fortalecer la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Compartir la carga. Buscar quien me ayude, quien me tome de la mano, ¿sí? Y pueda estar orando por mí y compartir la carga y ayudándome y fortaleciéndome. Eso es lo que hizo Ezequías. Reunió a sus príncipes. Muchachos, miren, hay esta situación, se nos viene encima el rey. Yo ya he orado a Dios, no teman. El Señor me respondió, pero necesitamos estar preparados. Él comparte con sus hermanos la carga. Tal como nos dice Gálatas, hermanos, capítulo 6, versículo 2. ¿Se acuerda de esa palabra? Sobrellevar la carga los unos con los otros. ¿Sí? Primera parte del versículo 2 de Gálatas, capítulo 6. Sobrellevar las cargas los unos con los otros. ¿Qué significa? Las cosas que pesan mucho, pónganlas delante de Dios, pero también fortalezcan la comunión con sus hermanos para poder sobrellevarlas juntos.
¿Qué significa esto? Aprender a confiar en mi hermano. ¿Qué significa esto? Aprender a ser confiable para mi hermano. ¿Sí? Entonces Ezequías le cuenta a los príncipes lo que está pasando. Y los príncipes van y dicen, che, ¿viste lo que le pasó a...? ¿Viste lo que le está pasando? ¿Sí? Oh, ¿no le dijiste al pastor? No. Los príncipes eran personas confiables. Las personas confiables son aquellas que pueden llevar la carga de los hermanos. Necesitamos aprender a confiar, pero necesitamos aprender a ser confiables. No solo para Dios, sino también para los hermanos. Imagínense, se reúne con los príncipes. ¿Y qué hicieron los príncipes? Salieron a decirle cualquier cosa al pueblo. De ninguna manera. Esos príncipes eran hombres confiables, que recibían la carga del rey y que estaban dispuestos a comprometerse ayudando al rey. Esto es lo que enseña la palabra, sobrellevar la carga los unos de los otros. Las cosas pesadas aprendamos a llevarlas. Los unos con los otros. A confiar en nuestros hermanos, a ser confiables para nuestros hermanos. Esto nos está enseñando Gálatas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la comunión es muy importante en el cuerpo de Cristo. Mire, si hay algo que el diablo se propone, como decimos siempre, es destruir la comunión. La comunión espiritual es algo que molesta mucho al diablo. Entonces él se encarga de utilizar nuestra carne para hacer sus maldades. Veo que la carne siempre está dispuesta a servir al diablo, ¿sí? ¿Es así? ¿Por qué? Porque nuestra carne es pecaminosa, viene del huerto de Edén, cayó en pecado. Entonces, mi carne está relacionada con el diablo. Entonces, si yo no soy espiritualmente confiable para mi hermano no puede confiar en mí. No podemos fortalecer la comunión del cuerpo de Cristo. Y lo que al Señor Jesucristo le interesa es que como cuerpo seamos fuertes, una iglesia fuerte en el Espíritu Santo. Una iglesia que no solamente está confiando en Dios, sino que puede confiar en los hermanos. Porque los hermanos son confiables de parte del Espíritu Santo para poder sobrellevar la carga de aquel que está pasando angustia, hermanos. En esto también se cumple la palabra del Señor. Mi gloria les he dado, mi presencia les he dado para que sean uno. Padre, así como nosotros somos uno. ¿Recuerda usted que la palabra de Dios nos dice que es tan importante el amor de los hermanos y la comunión de los hermanos que solamente con la comunión, no hace falta decir una palabra, la comunión y el amor entre los hermanos, solamente eso da testimonio de nuestra salvación, de nuestra vida eterna? ¿Sí? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Se acuerda, mi hermano? En esto sabemos que tenemos vida eterna, dice el apóstol Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es decir, el testimonio de la vida eterna en nosotros es el amor por los hermanos. Es la confianza que nosotros le podemos tener a los hermanos. Es que los hermanos son confiables. Como aprendíamos en el estudio bíblico, ¿se acuerda? Lo repito. Sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros. ¿Se acuerda que lo traducíamos del griego? Sean que tiernamente compasivos, agradablemente buenos. Eso quiere decir benigno y misericordioso. Bueno, esta era la condición, hermanos. Aunque ellos no estaban bajo la gracia, esta era la condición de los príncipes, hombres en los cuales el rey Ezequías podía confiar y compartir la carga y prepararse para la batalla, aunque sabía que la victoria era de Dios. ¿Se entiende hasta aquí, hermanos? Gloria a Jesús. El segundo punto, el segundo fruto que vemos en esta palabra de la confianza puesta del rey Ezequías en Dios es la preparación. Dios le dijo, yo escuché tu oración, vas a tener victoria. Bueno, entonces me quedo cruzado de brazos, dice, ya está. No, Ezequías se preparó. Preparó el reino, preparó al pueblo, hermanos. Es muy interesante lo que él hace preparándose para la victoria. Se prepara para la batalla sabiendo que hay victoria. De la misma manera nosotros, mis amados, cuando tengamos que enfrentar adversidades,
Sabemos que la victoria es de Dios, nos la ha dado Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos también estar preparados para batallar espiritualmente. Así que en la preparación hay algunos puntos muy importantes. En esta preparación, fruto de la búsqueda, fruto de la confianza del rey Ezequías puesta en Dios, hay algunas cosas, algunos puntos muy importantes. Fíjese, lo primero dice, versículo 3, que él tuvo consejo de los príncipes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Lo segundo, levantaron los muros caídos. Versículo 5 dice que con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. Tercero, hizo alzar las torres. Versículo 5, ¿sí? Después con ánimo resuelto edificó Ezequías los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además Milo y también hizo muchas espadas y escudos. ¿Se da cuenta cómo se prepara el hombre de Dios? Aunque sabe que la batalla y la victoria es del Señor, el hombre de Dios, la mujer de Dios, se prepara. Así que llegaron las fuentes de agua, levantaron los muros, alzaron las torres, tomaron en sus manos muchas armas, puso en manos del pueblo muchas armas, espadas y escudos, y además puso capitanes, hombres confiables, hombres sabios, hombres comprometidos en medio del pueblo para hacer frente a la batalla. Y acá hay un simbolismo muy rico, hermanos, de los cuales nosotros podemos aprender de la palabra de Dios, para poder prepararnos cuando estamos en la adversidad, cuando estamos atravesando ríos de angustia, ¿sí? Hay una enseñanza muy importante para nosotros en estos puntos. Primero, con respecto a las fuentes de agua, dice que ellos cegaron, cerraron, escondieron, ocultaron los manantiales, las fuentes de agua. ¿Para qué? Para que el enemigo no las tome, no las destruya, no las contamine. ¿Sí? ¿Y qué representan las fuentes de agua? ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablábamos? ¿Qué representan los manantiales? La comunión con Cristo. Las fuentes de agua representan la comunión con Cristo. ¿Se acuerda que la palabra de Dios nos decía en Juan 4? El que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Así que la salvación y la comunión con Cristo representan esos manantiales. Y la palabra nos enseña en este primer punto, mis amados, que cuando estamos en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, necesitamos guardar el manantial que el Señor ha puesto en nosotros. Es decir, necesitamos cuidar la comunión con Cristo. Porque así como Sennacherib iba a ir a buscar las fuentes de agua para destruirlas, contaminarlas, también cuando andamos en adversidad, si nosotros no cuidamos la comunión con Cristo, el diablo va a venir a minar nuestra comunión, a destruir nuestra comunión. ¿Para qué? Para que seamos derrotados. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos cuidar nuestra comunión con Cristo para que el diablo no pueda pisotearla, no pueda contaminarla. Amén, mis amados. Es muy importante cuando pasamos por la prueba mantener firme nuestra comunión con el Señor. Y si no podemos, porque no damos más, porque no tenemos más fuerza, ahí va a estar uno de los príncipes confiables para darnos un abrazo y decirnos: hermano, yo voy a orar por vos. ¿Sí? Hombres y mujeres confiables que guarden la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos en medio de la prueba. El segundo punto, hermanos, dice que él levantó los muros caídos. ¿Sí? Versículo 5, después con ánimo resuelto Ezequías edificó todos los muros caídos. ¿Un muro qué es? Es algo que te aparta, ¿sí?, de un lugar. Se pone un muro, entonces el peligro que está afuera no me toca. ¿Sí? Las acechanzas que están afuera, los planes, hay un muro que separa, un muro que aparta. Entonces edificó los muros por dentro y por fuera, los muros de la ciudad. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda penetrar fácilmente en la ciudad. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria a Jesús. El muro es una pared que separa, que protege, y en este caso representa la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, cuando nos hallamos en diversas pruebas, necesitamos levantar como un muro la verdad de la palabra, la verdad de la doctrina, que nos aparte, que nos separe
¿sí? De los peligros de escuchar lo que no tenemos que escuchar, de escuchar falsas doctrinas, de mantener en alto la verdad de Jesucristo, levantar los muros internos y externos. Nos enseña que debemos poner en alto, dentro y fuera de la iglesia, aún estando en pruebas, dentro y fuera de la iglesia, la verdad de la doctrina de Cristo. Mantenernos separados, apartados de las falsas doctrinas, hermanos, que se predican en estos días. Doctrinas mediocres para un evangelio mediocre que se vive también en estos días. Debemos levantar los muros de la verdad, de la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. La tercera enseñanza que encontramos aquí, hermanos. Versículo 5 dice, hizo alzar las torres. Mire qué precioso esto. ¿Para qué? Para subir arriba de la torre, para contemplar el movimiento del enemigo, para ver por dónde se nos quiere filtrar, para ver de dónde quiere atacar. Hizo alzar las torres, fortaleció las torres. Y esto tiene que ver, mis amados, ¿sí? Esto es muy importante. Y tiene que ver, hermanos, con la vida de oración. Elevar las torres, levantar las torres, tiene que ver con la vida de oración. Mire, la vida de oración es lo único que nos eleva espiritualmente y que nos ayuda a discernir el movimiento del enemigo y que nos ayuda a tener certezas de las promesas de Dios. Necesitamos, en medio de la adversidad, levantar las torres, levantar la oración, fortalecernos en la oración. ¿Se entiende, mis amados? Esto es lo que hizo Ezequías, preparándose para la batalla. El cuarto punto dice que hizo muchas armas. ¿Y qué puso en manos del pueblo? Escudos y espadas. ¿Qué le parece? Se preparó de una manera tremenda. Escudos y espadas. Sí, puso armas en manos del pueblo, hermanos, de la misma manera en la cual Dios ha puesto armas espirituales en nuestras manos. ¿Sí? ¿O no? ¿Nos ha dado armas el Señor? El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ha llenado a su iglesia de armas espirituales. Como dice 2 Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios le había dado a Ezequías, que él puso en manos del pueblo, eran armas poderosas, que se sumaban al muro, que se sumaban a las fortalezas. De la misma manera, mis amados, la palabra de Dios, nuestra fe, aleluya, son las armas que Dios nos ha dado para que en medio de la adversidad nosotros podamos también ser vencedores en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quinto, último punto de este fruto de preparación. Dice, puso capitanes de guerra en medio del pueblo. Versículo 6, puso capitanes de guerra sobre el pueblo. ¿Qué hizo? Distribuyó gente confiable. Los puso en los lugares que tenían que estar. Pudo confiar en ellos. Sabía que si los ponían donde estaban, si los ponían donde debía ponerlos, esos capitanes iban a llevar fruto. ¿Por qué? Porque eran gente confiable. Se podía confiar en ellos. Iban a quedarse allí, a defender la ciudad. Iban a obedecer lo que el rey les había dicho. No se iban a mover. Eran hombres firmes, decididos, dispuestos a obedecer, dispuestos a la batalla, dispuestos a permanecer fieles, dispuestos a hacer la voluntad de Dios obedeciendo al rey. Amén, mis amados. Esos eran los capitanes. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy a obedecer la voluntad de Dios? A hacer la voluntad de Dios obedeciendo al rey. La obediencia es un gran problema. Hermanos, la obediencia es un grandísimo problema en la iglesia de hoy. Cualquiera hace lo que le da la gana, perdóname el término, y piensa que está sirviendo a Dios, y piensa que tiene razón, y piensa que está en la voluntad de Dios. Pero cuando confrontamos con la palabra, hermanos,
La palabra nos dice totalmente lo contrario. Hay muchos vicios carnales que nosotros le llamamos voluntad de Dios. Y no es así. Son vicios de la carne, de nuestra carne pecaminosa. ¿Sí? Y tenemos que aprender a discernirlos. ¿De qué manera? Subamos a la torre. Y el Espíritu Santo nos va a decir. Elevemos nuestra vida en oración. Y el Espíritu nos va a decir cuáles son esos vicios que atentan contra la victoria de Dios. ¿Se da cuenta, mi amado? Hombres fieles, comprometidos. Le dice el rey, ponete acá, acá serví, acá consagrate, acá comprometete. Estás comprometido con este pueblo, con esta casa, con este muro, con esta fortaleza. Quédate aquí, porque es el lugar donde Dios te necesita. ¿Se imagina? Vino la batalla y ¿dónde está el capitán que puse? No está, se fue. Se fue a otra iglesia. Pero me equivoqué, pero no era tan confiable entonces. Y Ezequías, ¿qué pasó con los capitanes que pusieron? Se fueron. Era mucho, no. Era demasiado, se fueron. ¿Se imagina Ezequías razonando así? Hermanos, a veces tomamos la vida espiritual y las cosas del Señor como un juego. Y son delicadísimas las cosas del Señor. Y son grandísimas, aleluya, las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Se da cuenta? Mis amados, es muy importante. Los hombres que puso Ezequías eran hombres firmes, decididos, permanecieron fieles, estaban dispuestos a batallar, a hacer la voluntad de Dios y a servir al rey. A estos hombres, Ezequías les habla con certeza, palabra de Dios, y les dice, esfuércense y no teman, no tengan miedo del rey de Asiria, no tengan miedo del enemigo de nuestras almas, porque él viene por la carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas, aleluya. ¿Se da cuenta? Y estos hombres tuvieron ánimos y tenían la certeza de que donde estaban ellos era la voluntad de Dios, y permanecieron. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi amado? Y el tercer punto, dijimos, 3 frutos de la confianza de Ezequías puesta en Dios. Fortaleza, preparación, y el último punto es la victoria de Dios. Resulta que mientras Ezequías hacía todas estas cosas, mis hermanos, Sennacherib seguía enviando cartas, seguía enviando propagandas amenazantes, en versículos 16 y 17 del capítulo 32. Dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Mire qué arrogante Sennacherib. Mientras él hablaba estas cosas, Ezequías preparaba al pueblo. Mientras él hablaba estas cosas, los capitanes estaban en sus sitios. Mientras él hablaba estas cosas, sí, Ezequías tenía hombres y mujeres confiables para Dios y para él. De tal manera que el pueblo estaba completamente fortalecido. Así que cuando hubo hablado estas cosas, este arrogante rey Sennacherib, la Biblia dice en el 2 Crónicas capítulo 32, versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Se da cuenta? Ezequías preparó todo y este hombre seguía amenazando. Así que nuevamente Ezequías fue a ver al profeta Isaías. ¿Y qué hicieron? Oraron y clamaron al cielo. Oraron y clamaron al cielo. Versículo 21 dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Es decir, el rey de Asiria se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Le pasó por meterse con Dios. Sencillamente, ¿se da cuenta? Sí.
Versículo 22 dice, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. La victoria de Dios. La victoria de Dios nos da reposo, hermanos. Produce en nosotros gratitud y paz en nuestro corazón. Necesitamos confiar de la misma manera. Necesitamos confiar de la misma manera, de manera que nuestro corazón se revitalice confiando plenamente en Dios, el único en quien podemos confiar. Necesitamos confiar, necesitamos fortalecernos, prepararnos y tomar la victoria de Dios. Y Él nos dará reposo. Va a batallar a favor nuestro y nos dará reposo. Hermanos queridos, de la misma manera nosotros, como decíamos al principio, sabemos que no estamos libres de pruebas y de luchas, aun cuando estemos permaneciendo fieles al Señor. Como cristianos, seguramente cada día tendremos una batalla, un batallar constante que tenemos que librar. Sabemos que la victoria del Señor Jesucristo venció. Es suficiente. Jesucristo venció en la cruz. Amén. La victoria de Cristo es suficiente porque venció en la cruz del Calvario. Y por medio de Él, ¿nosotros qué somos? Vencedores, dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. Pero de la misma manera, hermanos, que el rey Ezequías y el pueblo de Dios se prepararon, también nosotros tenemos que prepararnos. Amén. Necesitamos cuidar nuestra fuente de agua. Necesitamos cuidar la comunión con Cristo. Necesitamos seguir levantando los muros. Seguir levantando la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra verdadera. Necesitamos alzar las torres, amados, elevar cada día nuestra vida de oración para poder discernir, para poder tener certezas de todo aquello que Dios nos ha dado. Tomar las armas, es decir, el escudo de la fe y la espada del Espíritu que Dios ha puesto en nuestras manos para vencer. Y necesitamos, además, como aquellos capitanes valientes, mantener un compromiso cierto, real y verdadero con la obra de Dios. Amén, mis amados. Vamos a estar de pie, vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar sobre esta palabra, gloria a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque podemos aprender juntos de tu palabra, Dios mío. Gracias. Señor, te rogamos que nos concedas, Señor, que nuestra respuesta más valiosa ante la adversidad sea confiar en ti, Señor. Para que podamos ver con nuestros ojos el fruto de esa confianza puesta en el Dios Todopoderoso, Señor. La fortaleza, la preparación, la victoria de parte de Cristo. Señor, concédenos, ayúdanos, Señor, en este tiempo para ser hombres y mujeres confiables, pero a la vez preparados, Señor, en el nombre de Jesús. Como a ti te agrada, Dios mío, preparados para la batalla, aún sabiendo, Dios, que tú eres el que tiene la victoria. Señor, concédenos cuidar nuestra comunión, Señor. No poner en manos, no dejar al descubierto, no exponer, Señor, para que el enemigo la pisotee y la contamine. Señor, concédenos cegar las fuentes. Aleluya. Señor, cuidar nuestra comunión con Cristo. Concédenos en este tiempo levantar los muros. Señor, sostener en alto la verdad de la doctrina de Cristo. En el nombre de Jesús, la palabra de verdad. Concédenos, Señor, alzar las torres. Elevarnos, Señor, más y más en nuestra vida de oración. Para contemplar, Señor, la vida espiritual. Para tener, Dios mío, visión clara sobre los movimientos del enemigo, Señor, pero también una visión clara respecto de las certezas del cumplimiento de tus promesas en Cristo para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Concédenos, Dios mío, tomar de las muchas armas y escudos que tú nos has dado, que tú has puesto en nuestras manos, Señor. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, Padre, Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Concédenos, Señor, como aquellos capitanes puestos estratégicamente por el rey Ezequías,
ser hombres y mujeres confiables, Señor, comprometidos con la obra de Dios, con el lugar que tú nos has dado, con la casa, Señor, en la cual tú nos has llamado a servirte, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos al Señor. Gloria a Dios.